La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. En este primer programa del año 2025 queremos desearles felicidades, un venturoso año con fe y optimismo en el Ecuador, en medio de grandes desafíos debido a los problemas actuales y en medio de un proceso electoral. Para ello, cada ciudadano tiene que aportar para construir un mejor país y no solo mirar y criticar a la que hay espacio, pero hay que construir este país. Al iniciarse la campaña electoral el domingo 5 de enero último, se abre una gran disyuntiva que deben definir los ecuatorianos en las urnas el 9 de febrero próximo y ojalá lo hagan de manera libre, pero reflexiva y de manera responsable, sin engaños de nadie ni presionados por regalos que acostumbran a entregar para lograr los votos. Un voto reflexivo y responsable que debiera haber. Para analizar precisamente el inicio de esta campaña electoral, el desarrollo de la misma, donde se espera que haya menos demagogia y más concreciones, y cómo generar certidumbre y encontrar soluciones a los acuciantes problemas actuales. Quiero dar la bienvenida a la invitada e invitados de hoy, el doctor Gilberto Vaca García, jurista, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, la doctora Rudy Hidalgo, académica decana en la UDLA y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, y el doctor Medardo Leas, jurista, analista y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor Gilberto Vaca, muy buen día. ¿Cómo debiera desarrollarse esta campaña que permita generar certidumbre y confianza en la solución de los problemas del país y no la misma demagogia de siempre? Buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos ven. Buenos días a Ruda, a Medardo. Un gusto compartir este panel. Lo aspiracional, el deber ser del sistema democrático, creo que no lo vamos a lograr en el Ecuador por las difíciles condiciones en que vivimos, no de ahora, desde hace mucho rato, en donde ha habido que apuntalarle a cómo se ha podido o desde donde se ha podido a este endeble sistema democrático. Esto no es democracia, esto es un abuso de todo el mundo, con muy pocas excepciones, por cierto, en donde esa imbricación, esa conexión que debe haber entre lo político y lo jurídico debería estar presente en todas las actuaciones de las autoridades y de las instituciones que conforman el Estado. Pero vemos que esto cada vez es menor, de tal manera que, no por ser pesimista, por cierto, porque no lo soy, ni por echar presagios malos sobre nuestras elecciones, nuestro sistema participativo que ya ha comenzado, pero pisando en la tierra y con la realidad al frente, podemos decir que esta va a ser una campaña más en donde los ecuatorianos vamos a ser espectadores de una serie de trampas a la democracia y a la ley, y en donde a los ecuatorianos, en lugar de conquistar su voto en base a un proyecto serio, a un plan de gobierno inscrito formalmente en el Consejo Nacional Electoral, será de regalos como temes tú, Miguel. Será una política, una campaña tiktokera, porque las redes sociales ahora tienen un enorme impacto
en la psiquis de la ciudadanía, y cada vez el mensaje es mucho menor, porque de acuerdo a los expertos en redes sociales dicen que hasta medio minuto es mucho, de tal manera que el impacto de imágenes, el impacto que va a recibir el elector no va a ser realmente el que se espera para una convicción para escoger el mejor candidato, que por cierto, ahora creo yo que está ya definido, solo hay dos opciones, las demás muy difícilmente podrán convertirse en una opción electoral. Doctor Gilberto Vaca, ¿es posible cambiar ese panorama para generar certeza, certidumbre? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que hay que seguir invocando a lo único que podemos, al sentido común, a la razón. Hay una vieja discusión sobre lo que implica el derecho y Rudolf Boyerin decía que la fuerza por sí sola puede existir, pero el derecho sin la idea de fuerza no tendría sentido. Pero contemporáneamente, y en esto han alimentado bastantes analistas como Norberto Bobbio, dicen que no solo es la idea de la fuerza que debe implicar el concepto de la norma jurídica, sino el del sentido común, el de la razón. Pero qué difícil pedir que haya razón, que haya un mínimo de sensatez, un mínimo de patriotismo, un mínimo de sabiduría, un mínimo de pensar como Ecuador. No lo hay, no lo hay. Y penosamente ese es el escenario en el que vemos desenvolverse todas las actividades. Y adicionalmente, ya no es solo las trampitas a la democracia, las trampitas en campaña, que no son de ahora tampoco. Siempre han existido y no solo en el Ecuador. Esto no quiere decir que justifiquemos y normalicemos, por cierto. Cada día hay que tratar de ir escalando en el escenario de la transparencia. Pero ahora se ven agravadas porque se incorporan al escenario, al juego político, la influencia de la delincuencia nacional y transnacional, fundamentalmente vinculada al narcotráfico, metida en la política en forma frontal, abierta. Esto degenera los escenarios políticos. ¿Y de qué forma se puede controlar? Resulta realmente muy complicado. Entonces, vuelve la idea anterior de la fuerza, no en el sentido del abuso y la violación, pero sí de regímenes duros, con sensatez, con sabiduría, pero de regímenes duros que salvaguarden en primer lugar la democracia. Hemos visto en los últimos días que se ha querido repetir algo que ya pasó. Más allá de que Lasso haya hecho bien o haya hecho mal en su gobierno, pero hubo un asalto al poder democrático en ese periodo. En cierta medida, con el visto bueno de la Corte Constitucional, que habló de mínima verosimilitud, una especulación conceptual sui generis que abrió paso a la destitución de un presidente de la República. Una destitución más en la larga historia de destituciones. Y ahora, el fin de semana pasado, pudimos ver una intentona sugerida desde diferentes personajes para que sea la Asamblea Nacional la que entre a resolver sobre licencias, sobre posesionar a la vicepresidenta, sobre quién debe reemplazar, es decir, irrumpir en las funciones del Ejecutivo. Menos mal que no lo hicieron o no pudieron llegar a hacerlo, pero en todo caso es una luz no preventiva, es una luz roja de lo que se pretende o se pretendería hacer con la democracia en el Ecuador. Eso no es un fair play, no es un juego limpio en democracia.
De tal modo que aquí se tiene que estar preparado, se tiene que estar alerta. Y como decía el doctor Andrés F. Córdoba, dormir con un ojo abierto. Y fundamentalmente a quienes, más allá de las adhesiones políticas, ideológicas o de cualquier índole, buscamos que se preserve el sistema democrático en el Ecuador porque es el único que tenemos. De allí que las críticas que puedan haber existido a la decisión presidencial de la licencia o no licencia, si debía o no debía pedir licencia, de lo que está pasando con la vicepresidenta, va a ser la tónica de la discusión, pero creo que en lo posible hay que tratar de menguar, al menos de parte del Ejecutivo, y no sé si tengo un minuto para terminar. Yo siempre, para responder las inquietudes, digo, ¿qué haría yo o qué hubiese hecho yo? Y en calidad de presidente de la República, si a mí me hubiese tocado decidir, yo hubiese pedido licencia, más allá de que tienen mucho de razón aquellos que interpretan el artículo 93, tomando el dictamen de la Corte Constitucional del 2010, en donde no le clasifica como reelección a esta participación del presidente. Pero si hubiera visto bien que aun cuando no hubiese estado obligado, tome licencia, y creo que todavía está a tiempo para quitar del escenario aquellas acusaciones que dicen que quiere aprovecharse de la función para disputar en desigualdad, es decir, candidato presidente. Yo pondría como telón de fondo la licencia para mi actuación en esta campaña. Y en el evento de ser necesario, por alguna razón de Estado, de defender la democracia frente a un eventual atentado hacia ella, reincorporarme, obviamente, porque eso sí nadie puede impedir que el presidente a la cabeza defienda el sistema democrático. Y en cuanto al encargo de la vicepresidenta, yo constitucionalmente sostengo que allí hay un caso de fuerza mayor generado por el encargo que le hace el presidente de la República en base a una constitución que diseñaron quienes hoy la critican. Diseñaron una constitución en donde dice que el vicepresidente de la República virtualmente es un adorno al que el presidente de la República le puede encargar las funciones que quiera. Y el presidente ha creído necesario encargarle funciones diplomáticas. Esto es un acto de autoridad pública típicamente definido como fuerza mayor. Y al haber fuerza mayor, está ausente temporalmente. Y en ese sentido es válida la decisión de encargar a otra persona la vicepresidencia de la República, que es quien debería ejercer por encargo durante la licencia de los 30 días del presidente, si decidiese tomarlo, que yo creo que aún en este momento sería bueno que pida licencia, sin perjuicio, repito, de que si existiese algún altísimo riesgo de atentado contra la democracia, el presidente, aún poniendo en riesgo su propia campaña, dejando de hacer la campaña a la que tendría derecho, podría reintegrarse al ejercicio de sus funciones por obligación constitucional frente al país. Bienvenida a la doctora Rudy Hidalgo, jurista, decana de la UDLA, académica y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. Por cierto, el presidente ha pedido esta semana 3 días de licencia para hacer campaña, según su propio argumento y el decreto 500. Doctora Rudy Hidalgo, ¿cómo sembrar esperanza en esta campaña electoral, en este proceso, que permita dar certidumbre a los ecuatorianos y no más de lo mismo, con ofertas que ya sabemos son demagógicas y que no tocan los temas de fondo en el país? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo fraterno tanto a Medardo como a Gilberto. Yo creo que la pregunta que usted me hace en este momento es una pregunta muy compleja,
porque la campaña electoral a la cual estamos ya, y dentro de la cual estamos ya inmersos, responde y es fiel demostración de la debilidad de los partidos políticos y de la debilidad del sistema de partidos que tenemos hoy. No nos olvidemos además que en esta ocasión vamos a tener más candidatos en lo que respecta a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional va a dejar de tener 137 asambleístas y pasa a tener 150 o quizá un poco más. Eso significa que porcentualmente tendremos más candidatos todavía para la Asamblea, que los ciudadanos tendremos la obligación o tendremos la necesidad de conocer quiénes son y cuáles son sus propuestas. A ese respecto quisiera mencionar que ya lo dijo hace un momento Gilberto, pero yo quisiera posicionar algunas dimensiones a las cuales nos vemos abocados los ciudadanos para lidiar en esta campaña. Y en primer lugar, a mí la que más me preocupa es el tema de las redes sociales. ¿Por qué? Porque la campaña electoral, desde hace algún tiempo atrás, está siendo solamente posicionada o solamente manifestada o practicada en las redes sociales mayormente, tomando en cuenta que el Consejo Nacional Electoral ya emitió un dictamen hace poco tiempo, quizá un par de meses detrás, en donde ya nos dice que no van a controlar las redes sociales específicamente para efectos en su momento de campaña anticipada, pero obviamente ya ellos anuncian de que las redes sociales salen del espectro de su control, lo cual es complejo tomando en cuenta que son especialmente las redes sociales las herramientas más importantes que los candidatos, tanto para la presidencia y vicepresidencia, tanto igualmente para la asamblea, utilizan para promocionar sus puntos de vista. Con el agravante de que además en las redes sociales es donde vemos todo el tiempo, por ejemplo, un sostenido proceso clientelar en el proceso de campaña electoral y que al no ser monitoreado por la autoridad electoral, que es la competente para el efecto, obviamente ya podemos decir de entrada y de anticipado que el clientelismo que se está viendo no va a ser ni controlado, peor sancionado, ni siquiera exhortado. De todas maneras, ¿cuál es la desventaja, por decirlo así, más importante de las redes sociales? La desventaja para mí, desde mi punto de vista, es que en un TikTok o en un Instagram, en un baile o en una canción, no se alcanza a avisorar el contenido profundo de un plan de trabajo, nada más y nada menos que, por ejemplo, para la presidencia de la República, nada más y nada menos que para administrar la cosa pública, para administrar el país. En un contexto complejo, con un país atravesado por seguridad e inseguridad, un país con temas pendientes con respecto a los temas sociales, un país con temas pendientes en lo económico, desempleo, etcétera, etcétera. Entonces usted va a ver lo que se denomina, hay un libro y hay una obra interesantísima que se llama La Política Pop, que lo que dice es que América Latina está abocada en los últimos años y cada vez más a tener esta política pop que no es otra cosa más que el actuar de los actores políticos y la transmisión de esos puntos de vista en pequeños segmentos de minutos, pero bombardeados de imágenes sugestivas que lo que hacen finalmente es banalizar el ejercicio de la política, dejar a los ciudadanos o quitarles a los ciudadanos la posibilidad de entender un plan de trabajo en general. Y en tercer lugar, por supuesto, quitarnos también a los ciudadanos o manipular de alguna manera a los ciudadanos la decisión final. Y lo que va a pasar, pienso yo, es que el día de las elecciones nos vamos a encontrar con una sábana gigantesca, como ya en otras ocasiones nos ha pasado, y es probable que sea ese momento el que el ciudadano decida por quién va a votar. Con lo cual vamos a tener unos asambleístas, por ejemplo, que no vamos a haber conocido nunca. Esa es una de las primeras dimensiones que yo quería comentar. Por otro lado, con respecto a los planes de trabajo, y nosotros hemos monitoreado los planes de trabajo que han sido colgados en el Consejo Nacional Electoral, pero también aquellos que están constando en medios de comunicación. El Universo hacía, por ejemplo, hace un par de semanas, una valoración y una matriz sobre las propuestas.
Si usted ve las propuestas, primero son unas propuestas que parecen calcadas unas de otras, porque todos, en términos generales, presentan planes de trabajo que finalmente terminan siendo declaraciones de principios, que terminan siendo buenas intenciones, bastante ambiguas. Todos los candidatos a la presidencia ofrecen terminar con la inseguridad, pero no aterrizan al cómo. Todos los candidatos dicen que el Ecuador necesita mejorar los sistemas de salud y mejorar el IES, pero no lo dicen cómo. Y entonces es evidente que sus planes de trabajo han sido elaborados por los resultados probablemente de las encuestas, de encuestadoras, en donde les dicen qué es lo que la ciudadanía dice que necesita, ellos lo toman y lo plasman en un plan de trabajo, pero es evidente que no ha existido un tratamiento profesional, si se quiere utilizar esa palabra, o un proceso de elaboración de un plan de trabajo específico, pero no solamente el plan, sino una estrategia cumplible a corto, mediano y largo plazo. Entonces nos encontramos con una debilidad también en los planes de trabajo. Y finalmente la tercera dimensión que creo que es bien importante en este proceso y está por verse en la campaña electoral qué va a pasar con la violencia. El anterior periodo de campaña fue un periodo tremendamente violento, tanto así que inclusive tuvimos la pérdida de un candidato a la presidencia de la República en circunstancias atroces. Esperamos que en esta ocasión no sea igual, tomando en cuenta que ya estamos viendo amenazas que se están dando, espacios sobre todo en la costa, en los sectores de Manabí, en donde ya están recibiendo amenazas de atentados algunos candidatos a la asamblea. Entonces yo creo que esa es una tercera dimensión que va a estar acompañado el proceso de campaña electoral. ¿Cuán seguro va a ser? Y esta falta de seguridad o inseguridad va a ser realmente fundamental para que los candidatos más importantes, que sabemos que son dos los candidatos que tienen más opción, vayan a cambiar su forma de hacer campaña o van a seguir teniendo la campaña usual en caminatas, subidos en autos, etcétera, o va a determinar o va a ser la inseguridad un tema determinante para que cambien sus acciones o sus formas de campaña. Y finalmente algo que creo que es importante también, en medio de todas estas dimensiones, nos encontramos los ciudadanos en el medio de todo esto con la gran responsabilidad de votar prácticamente entre dos opciones que además son polarizantes y que además significa una opción totalmente diferente de la otra y que significaría también apostar por un modelo de gestión y un modelo de administración pública totalmente y diametralmente opuesta. Entonces, ese es el dilema que desde mi juicio estamos teniendo los ecuatorianos. ¿Cómo ejercer un voto responsable? Tenemos pocas herramientas. Me parece que el Consejo Nacional Electoral debería ponerse las pilas en esta ocasión y ayudarnos a tener una campaña también de información mucho más amplia o varias formas para que la ciudadanía alcance a mirar quiénes son sus candidatos. De lo contrario, el voto responsable va a ser difícil, Miguel. Bienvenido al doctor Medardo Oleas, jurista, analista, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo enfrentar este desafío al inicio de esta campaña electoral que genere certidumbre, que ojalá no hubiera lo mismo de campañas anteriores y que se asuma con responsabilidad el momento histórico que vive el país? Buen día, doctor Oleas. Muy buenos días, Miguel. Un saludo cordial a Ruth, a Gilberto. No podemos tener un buen proceso electoral ni de promoción si el origen de las candidaturas fueron precisamente organizaciones políticas, partidos y movimientos que no han logrado estructurar históricamente procesos de formación de líderes o procesos para establecer planes de gobierno. La improvisación con la que se manejó la democracia interna para solamente llenar los cupos de las listas electorales con hombres y mujeres para respetar la paridad hizo que todo sea improvisado, y la improvisación no es buena para la política porque tenemos candidatos que no son profesionales, no tienen una visión del país, no saben cómo manejar adecuadamente la solución de los problemas.
porque hay que basar el hecho de que todos los candidatos saben los problemas que tiene el país porque lo viven. Ahí está la falta de energía, la inseguridad, la falta de trabajo, la falta de educación, de salud, lo saben. Pero ninguno propone soluciones claras que puedan identificar cuál es la mejor opción. Entonces hemos comenzado una campaña con lo que yo siempre llamo el concurso nacional de mentiras, donde cada uno ofrece cosas que no los podrá realizar nunca, o van en sus primeras campañas tratando de posesionarse, ofreciendo cosas muy simples, ¿no? A vos te voy a regalar un préstamo para que pongas un negocio que no lo vas a pagar, o vamos a bajar los impuestos, o vamos a crear más subsidios. O sea, cosas que no tienen sentido en un país que vive una crisis económica terrible. Otros dicen, bueno, ¿y cómo vas a financiar este simple proyecto? Cobrando la deuda a los deudores del SRI. Unos dicen que se van a cobrar 4.000 millones, otros 5.000 millones, otros 6.000 millones. Y no toman en consideración de que el déficit presupuestario supera los 8.000 millones de dólares. O sea, no tienen idea de la realidad económica, social o política del país. Frente a esto, tenemos una cosa mucho más grave, gravísima. Más del 60 hasta el 70% de los ecuatorianos no cree en la política, repudia la política, no cree en los políticos. Es decir, no se interesa por conocer cuáles serían las mejores opciones para elegirlos en el próximo proceso electoral. Y esto nos lleva a que, como el voto es obligatorio, a último momento ellos decidirán por quién votar, no en base de las propuestas que presenten los candidatos, por más que se haga una muy buena promoción. Ellos votarán porque a alguien le gustó, porque le cayó simpático alguna frase, porque ha dicho cosas que les llegaron a ellos, porque debemos entender que todos los candidatos lo que están haciendo es utilizar la manipulación a través de los expertos que saben manejar la publicidad para precisamente motivar un voto, no por las necesidades del país, sino por otros actos emotivos. Entonces los resultados van a ser sorpresivos. Y es más grave en la formación de la asamblea, porque ya como hay tantos candidatos, nadie sabe ni quiénes son los candidatos. Yo, por ejemplo, ante todos mis amigos les pregunto, ¿saben quiénes son los candidatos del distrito? No saben, no los conocen, porque el sistema de promoción electoral aquí históricamente ha sido un fracaso. Aquí la promoción electoral, como dice la Constitución, se hará a través de debates en plural temático, o sea, varios debates temáticos para que los candidatos se enfrenten y hagan sus propuestas. Y el debate significa que hay que analizar quién mejores propuestas presenta, cómo los sustenta, cómo piensa financiarlos. Y el que está al frente le puede rebatir, decirle que eso es inejecutable o no es financiable, es un debate. Pero aquí los debates se han diseñado con un formato medio especial donde les obligan a los candidatos a responder preguntas que son formuladas por una comisión, preguntas que tienen que responder en 1 minuto y con eso no se logra nada. O sea, es el criterio de las preguntas de los miembros de la comisión las que guían supuestamente la información. Después tenemos las famosas franjas publicitarias, que es otra creación sin sentido, mediante la cual se les entrega a los candidatos espacios publicitarios para que el Estado pueda pagar sus cuñas publicitarias. Y vemos que cuando hay muchos candidatos no hay medios de comunicación radial que pueda soportar tanto pedido de cuñas. Y cuando se inicia la campaña, especialmente en los últimos días, vemos que hay una repetición de cuñas que no dicen absolutamente nada. Vota por mí, vota por tal partido. No se logra identificar con claridad qué dice, qué propone el candidato. Entonces, es un problema muy, muy triste. Y a esto sumemos que las preferencias electorales del 30% de los ciudadanos que sí han manifestado su preferencia electoral se sitúa en el presidente Noboa y en la señora González del correísmo. Los demás no tienen ninguna opción, pero como no hay ningún control en las redes sociales,
Se inicia un proceso no de difusión de propuestas, sino de descalificación del otro candidato, presentando una serie de denuncias, una serie de hechos que nos tienen entretenidos, sí, porque todos los días sale una nueva denuncia, un nuevo hecho. Y todo el mundo se pregunta qué es lo que pasa, porque en vez de estar discutiendo en la etapa de la promoción electoral cuál es la mejor propuesta, estamos analizando si será o no será legal que el presidente haya nombrado a otra vicepresidenta, que ya tenemos 3 vicepresidentes, que el presidente no quiere pedir permiso para participar como candidato porque algún mal asesor le ha dicho de que cuando uno va a la reelección simplemente no puede hacer lo que le da la gana. Cosas absurdas, sin sentido. Aquí en el Ecuador todos los juristas han sido claros al establecer que el candidato cuando va a la reelección tiene obligatoriamente que pedir licencia sin sueldo para todo el periodo. Porque no puede, por ejemplo, en el caso del presidente, comparecer en forma permanente a inaugurar obras y después de que se presenta como presidente, después se presenta como candidato. Entonces, esa línea entre identificar si un acto de gobierno es un acto de gobierno y no un acto publicitario del candidato, hace que ya comiencen a cuestionarse la accionar del presidente de la República y el candidato Noboa, y naturalmente le perjudica a la opción más clara que tiene el país para evitar que nuevamente vuelvan esas fuerzas oscuras a manejar el país. Y eso sería muy triste, pero yo creo que es hora de que todos los ecuatorianos nos sentamos obligados a dejar nuestra decepción natural que tenemos contra la clase política y contra los candidatos, para utilizar el único medio que hay. El sistema democrático es irreemplazable a la presente fecha. No hay otro sistema que nos permita conformar, por ejemplo, una Asamblea Nacional. No hay otro sistema que nos permita elegir presidente. Y si es el único que tenemos, pues muy bien, motivémonos para escoger a los mejores hombres para entregarles el manejo de la cosa pública y no escoger a último momento a cualquier ciudadano por una serie de factores que no son los adecuados en un sistema democrático. Entonces, esta falta de civismo, de entrega, queme-importismo de los ciudadanos va a afectar muy seriamente en lo que es la elección, porque vamos a tener muchas sorpresas. Y las sorpresas, especialmente en la constitución de la Asamblea, significa que estaremos eligiendo a los peores hombres que irán no a legislar, sino a negociar su curul, como ha sido histórico. Entonces tenemos un mal inicio. Yo creo que ahí es hora de que los ciudadanos comprendan que las redes sociales van a ser inundadas, pero van a ser inundadas no por una publicidad que nos lleve a identificar qué plantea un candidato como plan de acción, sino utilizan las redes sociales para descalificar, sembrar dudas, presentar denuncias no justificadas, y como no hay ningún control, entonces las redes se inundarán, porque muy poco se utilizará la prensa, y a nadie lee la prensa. La radio sí, la televisión sí, pero a mi criterio hemos iniciado muy mal el proceso electoral con candidatos que buscan posesionarse saliendo a las calles, utilizando frases muy bonitas, haciéndose populares, yendo a los mercados, yendo donde la gente pobre. Entonces tenemos lo de siempre. Iniciamos nuevamente el concurso nacional de mentiras, cuyos resultados lamentablemente serán negativos para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el Ecuador. Doctor Gilberto Vaca, con esas consideraciones que han hecho usted, Rudy Hidalgo y Medardo Oleas, ¿cómo rescatar? Porque de alguna manera estamos inmersos en un proceso electoral, no solo que haya juego limpio del que usted hablaba, que haya institucionalidad, para no ir al mismo espectáculo que lo que va a hacer es profundizar aún más sin solucionar los problemas internos en el Ecuador. Me tienes aplastado este. Sí, usted ha sido insistente, Miguel, en un término, y es certidumbres. Yo creo que hay que tratar de encontrar mínimas fórmulas para abonar con certidumbres a este proceso electoral. Y me alegra haber coincidido
con Medardo, que ha sido explícito en el tema, en un hecho que sí le da certidumbres a la campaña electoral. Y es terminar con esta discusión de todos los días que va a mantener entretenido al elector para distraer su atención del programa de gobierno, del trabajo, de las ofertas, en fin. Y es si el presidente está con licencia o no está con licencia. Y ya lo dije, consejo no pedido, coincidencia en este programa, que el señor presidente pida licencia, porque además va a necesitar de una fortaleza y de una libertad en la campaña electoral suficiente como para enfrentar la arremetida que se viene. Y lo dijo Ruth, me parece, la línea entre si estoy en ejercicio de la presidencia de la República o estoy en campaña es imperceptible. Entonces, es preferible que más allá de la lectura que tiene el gobierno o el señor ministro de gobierno que dice que no debería pedir licencia, sin embargo, lo haga, pida licencia y actúe como candidato. No deja de ser presidente de la República con licencia. Si habría algún hecho grave, puede reintegrarse, que esperemos que no lo haya. Pero los organismos de seguridad y las instituciones llamadas a velar por el sostenimiento del Ecuador deben estar alertas. Yo diría, ponerse en sesión permanente el COSEPE, ponerse en sesión permanente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, todos los organismos que tienen que ver con seguridad, porque no sería nada raro de que exprofesamente se quieran hacer aparecer actos de violencia que contaminen la campaña electoral mucho más de lo que ya está contaminado. En segundo lugar, hay que preservar que quien gane la elección tenga, porque esto está a la vuelta de la esquina, el suficiente espacio de gobernabilidad y de gobernanza, que en mi modo de ver, y me anticipo en decirlo, no lo va a tener con esa asamblea que se va a elegir, perdóneme, torpemente hipertrofiada, 155, 158 legisladores para el Ecuador. Es un absurdo, es un atentado a la democracia. Si el Ecuador, cuando éramos 60 o 70 legisladores, ya teníamos problemas, pero finalmente funcionaba, y funcionó mucho mejor que lo que funciona ahora. Con un Congreso de 158, y ahí hizo mal el señor presidente en no oír un sano consejo que se le dio en su oportunidad. Ponga en la consulta la reducción de la Asamblea Nacional, reduzca a 60 legisladores, y ahora hubiéramos estado con un panorama mucho más alentador. Me anticipo y creo no equivocarme. Con el próximo Congreso no va a haber gobernabilidad. Yo no soy amigo y he sido crítico de la reiterada vocación, entre comillas, del Ecuador a las constituyentes y a las nuevas constituciones, porque creo que ahí no está el fondo del tema. Pero le dejaron tan amarrada y tan intrincada en esta constitución de Montecristi, que yo creo que el presidente de la República, ni bien gane las elecciones con la misma fuerza electoral, deberá convocar a una asamblea constituyente para poder componer todas las falencias que se han producido muy graves en la institucionalidad ecuatoriana. Ha habido, con las excepciones debidas, pero ha habido un proceso de asalto
de apropiamiento, de cooptación, de adueñarse de las funciones públicas. Y todos sabemos con qué finalidad. Eso no es democracia. Eso es luchar por los intereses de la facción a la que pertenecen. No están luchando por el Ecuador, ni por ayudar a apuntalar esta endeble democracia. Entonces, la única forma, creo yo, que hay que ir anticipándole al país, es que esto no termina con la elección en la primera vuelta, ni termina con la elección en la segunda vuelta. Deberá continuar un proceso y creo que les llegó al momento, porque si no, lo poco que tenemos de democracia lo vamos a perder. En conclusión, ¿qué hacer en este proceso político? Yo creo que preparar, al menos en la medida en que se pueda, preparar a la población a que va a ser presa de la inundación de basura política, de ofensa política, no de programas, y las invitaciones a que se hagan conciencia en este sentido no van a tener ningún eco penosamente. Vamos a estar criticando durante la campaña, después de la campaña, pero ¿sabe qué, Miguel y distinguidos contertulios? Mi convicción personal es que esta va a ser una de las campañas más sucias en la democracia ecuatoriana, ayudado por las redes sociales, por supuestos influencers, que son asesinos de la comunicación social, por supuestos periodistas de algunos programas en redes claramente identificados con otro sector. Eso no es periodismo, pero especialmente en la producción audiovisual ya no es la profesional que se esperaría refleje la personalidad, por último, el programa, las vivencias de los candidatos. No, aquí viene la destrucción, el crimen, figurativamente hablando, el crimen, el asesinato del adversario. ¿Cómo acabo? ¿Cómo le destruyo? Y quien más habilidades tenga en ese sentido va a ser el que mejor campaña haga. Qué pena tener que decir esto, pero es la verdad. Y frente a esa dura verdad, no hay tiempo de componer, no hay tiempo de arreglar. En un mes no se van a volver ángeles santos y ni siquiera unos demonios calmados. En un mes no se va a arreglar la campaña política. La campaña política va a ser muy dura, muy tenaz, muy sucia en los medios de comunicación y especialmente en las redes sociales, y frente a eso hay que estar preparados. Y frente al enorme peligro de que la ciudadanía tenga que pagar los platos rotos en temas de seguridad como víctimas colaterales de provocaciones o de enfrentamientos, el señor presidente de la República, antes de salir en licencia a la campaña, debe dejar dispuesto sesión permanente de los organismos de seguridad para que le mantengan informado al minuto de todos los movimientos sediciosos que se puedan dar en el Ecuador, de toda la actividad delincuencial que debe ser monitoreada hoy más que nunca. Y ahí sí una invocación a que los organismos que están llamados a hacer control electoral, el CNE, el TSE, mínimamente se laven la cara, mínimamente. Yo no tengo esperanza, no tengo ninguna confianza en esos organismos, pero mínimamente se laven la cara ante el país en el proceso electoral, tratando de controlar, de que se desarrolle con alguna y con cierta normalidad. También una invocación a la Organización de Estados Ecuatorianos. Tenemos una Carta Democrática que es un instrumento supranacional, parte del bloque de constitucionalidad, es decir, nos rige a los ecuatorianos. Pero ¿sabe de qué nos sirve, mi querido Miguel? De nada.
La Carta Democrática de la OEA es una burla. Y la OEA en los últimos años ha sido una burla. La observación electoral de la OEA es turismo electoral. Y lo he dicho con toda claridad. Entonces, ¿a quién recurrimos? Invocar a Dios e invocar al espíritu democrático de nosotros mismos. Porque si nosotros los ecuatorianos que creemos en nuestro país y creemos en la democracia, no hacemos algo para incentivar a nuestros congéneres a que traten de descubrir el camino adecuado y de encontrar la mejor opción de las dos que se van a disputar, sin minimizar y reconociendo las capacidades de los otros candidatos, pero no les queda tiempo y no va a haber opción sino de la disputa de la presidencia de la República entre las dos opciones que hasta ahora se han marcado, pese a que efectivamente un 60% de la última encuesta que hace Cedatos todavía no ha decidido, pero creo que la decisión irá en la misma línea de esas dos candidaturas, aunque bajo el concepto del no queda más, o de buscar el menos malo entre los dos. Yo ya tengo mi decisión del menos malo entre los dos, pero veamos qué dice el Ecuador. Doctora Rudy Hidalgo, es preocupante cuando, como premisa, el Ecuador vive un conflicto armado interno desde hace un año. Ya hubo violencia en las elecciones presidenciales anticipadas y ahora se advierte de campaña sucia, que muchos políticos, en vez de construir, lo que hacen es destruir. Al contrario, usted decía una cosa, ¿qué va a pasar con la violencia? No solo violencia de género, sino la violencia en el país. ¿Cómo enfrentar este desafío a fin de evitar alertar y curarse en sano? Yo creo que es importante que haya digamos, una toma de decisión para paliar el tema de seguridad desde dos puntos de vista y desde dos aspectos. Yo creo que primero el Ejecutivo y el Ejecutivo actual tiene que idear una estrategia de seguridad específica para el tiempo electoral. Controlar las calles, controlar quizá los momentos donde haya mítines políticos. No sé si es que en realidad en esta ocasión, por el nivel de inseguridad, la campaña vaya a sostener o pueda sostener mítines políticos como usualmente se ha visto en espacios públicos, en escuelas o en coliseos. De ser así, creo yo que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de tutelar la seguridad de quienes sean candidatos y garantizar que esos espacios públicos estén libres de infiltración de crimen organizado para evitar cualquier situación. Pero por otro lado, quien tiene la obligatoriedad de garantizar también y tener una estrategia puntual respecto de la seguridad es sin duda alguna el Consejo Nacional Electoral. Ya lo hizo con respecto a la pandemia, cuando tuvimos que ir a votar en pandemia, recordemos, hubo un despliegue interesante y me parece que fue exitoso en concordancia con o en colaboración con los gobiernos locales respecto al control de las ventas, del control de la entrada y salida, es decir, me parece que tuvo una buena estrategia en ese momento. Hoy por hoy yo considero que tiene que tener específicamente y por fuerza el Consejo Nacional Electoral una estrategia en la organización, en el desarrollo del proceso del día de las elecciones que garantice la seguridad para todos. Nosotros como organización no gubernamental hicimos en la última elección una observación cualitativa y pudimos observar algunas cosas. Entre esas cosas observamos que en la mayoría de los recintos la vez pasada había cacheos que son importantes, pero también observamos que en algunos recintos no sucedía así. Ese es un pequeñísimo ejemplo de lo que debería suceder en las próximas elecciones, es decir, el próximo febrero lo que debe suceder es que obligatoriamente todos y cada una de las personas que ingresen a los recintos electorales deben ser cachadas y no podrán ingresar con mochilas, con cosas grandes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente que en estos sitios o en estos, digamos, estas
aditamentos, pueden ir bombas, pueden ir un montón de cosas, no solamente proselitismo político. Por otro lado, también el cacheo sirve para evitar que malandrines o personas criminales ingresen con armas cortopunzantes o con armas de fuego, que podrían de alguna manera complicar el día de las elecciones dentro de los recintos. Por fuera de los recintos, nosotros siempre hemos sugerido aquello que se hizo y se realizó en pandemia y que yo creo que deberían volver, y es controlar los espacios de venta pública en los afueras de los recintos electorales. Esos son espacios generalmente de acumulación de gente y son espacios que pueden prestarse para camuflar cualquier tipo de actividad ilícita, más aún con temas de seguridad. Entonces, creo yo que sería oportuno que en esta ocasión exista de nuevo un convenio firmado o acordado con los gobiernos locales, a través del cual los gobiernos locales emitan ordenanzas específicas para ese día de las elecciones, con lo cual eviten muy cerca a los recintos electorales esta proliferación de ventas ambulantes. Eso es lo que obviamente a mí se me ocurre, pero adicionalmente obviamente sabemos que los candidatos tienen el derecho de tener acceso a seguridad personal, pero estamos viendo, por ejemplo, que en el caso del candidato asesinado ni siquiera la seguridad personal fue suficiente en el momento de sufrir el atentado que le costó la vida. Por lo tanto, también nos parece, y hemos sugerido muchas veces, que debería existir un mapeo en el Consejo Nacional Electoral de los puntos calientes en términos de seguridad, en donde se establezca qué puntos a nivel del país son los más peligrosos. De aquí, por ejemplo, hoy por hoy, a mí se me ocurre que todo el sector de Durán, el sector de la zona 8, el sector de Milagro, hay algunos recintos importantes en Manabí, en la ciudad de Manta, donde todos los días hay crímenes, hay sicariato en sitios de Guayaquil que se sabe que de alguna manera están involucrados el crimen organizado allí. Esos deberían tener custodia policial extra o custodia inclusive de las Fuerzas Armadas el día de las elecciones para evitar cualquier situación. De todas maneras, creo yo que el día de las elecciones va a ser un día complicado, porque va a ser un día que los ciudadanos iremos a votar con cierto temor, y eso es lo que deberíamos evitar. Deberíamos ir tranquilamente a ejercer el derecho al sufragio con la seguridad y la confianza de que las autoridades, tanto centrales como las autoridades de control, como es el organismo del Consejo Nacional Electoral, ha tomado todas las restricciones o los cuidados, los resguardos necesarios para evitar un proceso de esa naturaleza. Yo, como digo, estoy a la espera. Me preocupa, sí, el tema de la seguridad por lo que estamos viviendo y por lo que se ve en el día a día, Miguel, y yo espero y tengo una amplia expectativa del Consejo Nacional Electoral acerca de las normativas que ellos vayan y las decisiones que vayan a tomar para tutelar a los ciudadanos el día que vayamos a ejercer el voto. Doctor Medardo Oleas, ¿es posible dar plenas garantías en las condiciones de inestabilidad e incertidumbre que vive el país, exigir a los organismos del Estado, al organismo electoral, que se genere confianza, credibilidad, y a los políticos será posible que dejen la demagogia y el insultar, el buscar la destrucción de los contrarios para desesperadamente llegar al poder o volver al poder? Primero hay que pedir al Consejo Nacional Electoral que haga un control de los gastos de campaña que se niega sistemáticamente a controlar en las últimas elecciones. Bien sabemos que ingresan millones de dólares y que se invierten no en una promoción adecuada, sino en comprar comida, para dar regalos, para que los pobres digan, yo voto por él, porque ya que él por lo menos nos regala algo. Y al no controlar estas multimillonarias inversiones, simplemente se da un favoritismo especial a un grupo que tiene mucho dinero producto precisamente de la corrupción. Eso tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, que, repito, se niega sistemáticamente al control. Segundo, sabemos que las fuerzas oscuras que están este rato en el país, que son la delincuencia nacional e internacional,
busca respaldar a su brazo político y lo que van a hacer simplemente son atentados. Ya comenzarán nuevamente a surgir las revueltas en las cárceles, se buscarán a un candidato a quien asesinarle. Por eso hay que pedir a los señores candidatos que sean prudentes en realizar sus recorridos, que no salgan a las calles o no vayan a sitios peligrosos, porque por más que las Fuerzas Armadas, la policía, implementen todas las medidas de seguridad, van a suceder estas cosas. Entonces, ya sabemos, no se presten, vayan a sitios seguros, hagan reuniones en sitios donde se pueda controlar la seguridad de los candidatos y no se expongan. Ya saben a lo que se juegan ellos en este proceso electoral. Doctor Olea, si me permite, a propósito de lo que usted señala, más aún se ha llegado ya en el inicio de esta campaña a prometer sacar a condenados por la justicia por corrupción si es que se llega al poder. O sea, legalmente, constitucionalmente no es posible, pero en política todo es posible. Es que no es políticamente posible. Lo que está sugiriendo el señor Patiño es el desconocimiento total de la administración de justicia en el Ecuador. Cuando él dice que va a ganar las elecciones para que Glass se vaya a México, para que Correa se quede sin esa sentencia, significa que él de ganar las elecciones va a tomar por asalto a la justicia como lo tomaron antes. ¿Para qué? Para beneficiarse. Y eso no le corresponde a la función ejecutiva ni a la asamblea. Es por eso que ahora hicieron arreglos en la Asamblea para tener una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, justo en el momento en que van a nombrar a los miembros del Consejo de la Judicatura por los próximos 6 años. Entregar la justicia al correísmo yo creo que es un pecado que no le vamos a pertenecer a los señores de Construye. La sociedad cristiana ya sabemos que a ellos les interesa el control de la justicia, pero entregarle al correísmo, esto sería romper todo el esquema institucional, la base de la democracia, la base de un Estado de Derecho. Un Estado que no tenga justicia independiente no es un Estado. Y lo dicen públicamente. No tienen empacho en decirte que van a violar la Constitución y que van a manipular nuevamente la Constitución. Sí, estos señores no tienen la capacidad ni siquiera en la campaña para indicarnos cómo van a solucionar, por ejemplo, el problema de la energía eléctrica, problema de lo que es la crisis de petróleo que cada vez se va para abajo. Pero lo único que les interesa es tomarse por el asalto a la justicia, lo cual es repudiable, reprochable y que los rechazamos pública, abierta y directamente. Señor Patiño, usted no puede hacer ese tipo de declaraciones porque está cometiendo un delito. Tenga presente de que todo el país ha puesto los ojos precisamente en buscar la institucionalidad del país, no la desinstitucionalidad. Entonces estas cosas hay que analizarlo. La propia señora candidata Luisa González dice que hay tanta energía que van a vender. Señora, no sabrán qué país está. Entonces, estas cosas debemos analizar con seriedad, con profundidad, porque nuevamente no podemos permitir que pretendan desinstitucionalidad a las Fuerzas Armadas, como ya lo hizo este mal sujeto al que me refería hace momentos, porque ellos querían tener el control de las Fuerzas Armadas. Pero esas cosas tenemos que analizar bien. Esas cosas son las que nos obligan, por ejemplo, a analizar las declaraciones del vicepresidente, la señora González, que dice que va a desdolarizar el país. Oye, señor, yo no sé qué estará pensando. Pero esas cosas son materia de precisamente debate, de análisis en esta etapa de la promoción, porque el país lo que busca es elegir un presidente que nos dé tranquilidad, estabilidad, desarrollo, trabajo. Eso es lo que pide el Ecuador. No queremos ya seguir mandando más ciudadanos a los Estados Unidos que se crucen la vida pasando por el estrecho de Darién o que sean asaltados en México. No queremos eso. Por eso, ciudadanos, reflexionen. No podemos equivocarnos de esta vez en votar y en elegir a malos elementos, porque si nos equivocamos, los que perdemos somos los propios ecuatorianos, a quienes nos van a afectar, por ejemplo, una desdolarización, a nosotros. Imagínense ustedes que impriman billetes y causan una inflación como la que tenía Argentina. ¿Eso quieren hacer? ¿Quieren convertir al Ecuador en otra Venezuela? ¿Eso quieren hacer? Entonces yo creo que este periodo de campaña electoral sirve para establecer
¿Quién nos va a dar paz, tranquilidad, beneficios y desarrollo, que es lo que necesita el país? Este es un país rico en recursos, pero mal manejado, mal administrado, con una pésima constitución. Y naturalmente habrá que cambiar la constitución, en eso concuerdo con Gilberto. Y si tenemos que convocar una asamblea, yo he manifestado a las personas que dicen, pero si no podemos conformar una asamblea adecuadamente, ¿cómo vamos a garantizar conformar una buena asamblea constituyente? Hay formas, porque quien convoca hace el estatuto para la conformación de la asamblea. Yo he manifestado que si nosotros ponemos que solo se elegirá un constituyente por provincia, con excepción de Pichincha, que tendrá 3 y Guayas 3, vamos a tener un promedio de 30 asambleístas constituyentes que sí podremos nosotros controlar la nominación de los mejores ciudadanos, de las personas que realmente conozcan algo de derecho, algo de constitución, para evitar que vayan estos nobles ciudadanos que solamente van a cumplir funciones serviles en la asamblea y que no sirven para construir, desarrollar un sistema legislativo para modernizar la legislación y dar instituciones sólidas como lo requiere el país. Entonces las cosas están claras. Entonces rechacemos a estos populistas que van al mercado a comer, que van a los barrios pobres a abrazar a los pobres, que se ensucian a esto así, pisando el lodo en las calles y que después se olvidan de ellos y ni siquiera regresan a verlo. La política del engaño, de la mentira, del fraude tiene que terminar en el Ecuador. Y los únicos que podemos cambiar son los ecuatorianos. Actuemos con civismo ecuatorianos. Solo nosotros podemos cambiar esta triste realidad. No hay otra opción. Para concluir este programa, una opinión final concreta que quiero pedirles a los invitados. El mínimo de garantías que debiera haber y que ojalá no se repita violencia y no se construyan propuestas para la solución de los problemas. Doctor Gilberto Vaca. Sí, para no ir haciendo llover más ideas, sino concretarnos a algunas importantes que se han alcanzado a hablar en este programa. Yo creo que se debe ser insistente en que el mensaje que debe llegar al señor presidente de la República, a quien obviamente le han cargado todas las culpas de la República y todos los males y los apagones y todo lo malo que aquí suceda, sin que esto sea justo, por cierto, y mucho más lo van a hacer en la campaña política, pero está claro que lo mejor que le podría pasar al Ecuador es que pueda ser elegido el actual presidente de la República. Pero fundamentalmente él tiene una responsabilidad, no solo de su candidatura y de los votos que deberá conseguirlos para ganar la elección, tiene una responsabilidad que es la seguridad del Estado, que en este periodo de campaña política muy probablemente quiera ser alterado. Señor presidente de la República, antes de salir con la licencia a hacer su campaña política, preocúpese de dejar a todos los estamentos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, en donde se incluye, por cierto, a todos los candidatos, debidamente instruidos y en sesión permanente. Del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, la invocación a que cumplan con la ley, ojalá lo hagan mínimamente, ojalá esa sentencia que está debiendo el Tribunal Contencioso Electoral ya la saque, no sé por qué la tiene guardado, por eso decía, lávense mínimamente la cara, saquen por lo menos esa sentencia respecto de la Liga Azul, que la tienen guardada no sé para cuándo. ¿Qué quieren saber? Primero, ¿quién es el presidente de la República para ahí sacar la sentencia? A ese tipo de cálculos es a los que hemos llegado y por eso digo yo, la democracia es demasiado endeble. Entonces, como conclusión, pongamos y hagamos de esta elección un nuevo acto de fe, un nuevo acto de esperanza y un acto de salvación del Ecuador, porque esta democracia es demasiado endeble, es demasiado débil y se necesita de gente firme al frente del gobierno y en eso
muchos ecuatorianos debemos respaldar, o la gran mayoría de ecuatorianos debemos respaldar una actitud firme de parte del gobierno para no permitir ningún tipo de desmán en esta campaña política, porque querrán hacerlo para afectar al candidato que actualmente es presidente de la República y que, reitero, creo deberá salir en licencia. Doctora Rudy Hidalgo, su recomendación final en este momento de inicio de la campaña electoral para curarse el sano. Yo quisiera hablarles a los ciudadanos y ciudadanas del país que nos están escuchando, y es que no nos olvidemos que nuestro voto tiene poder. Nosotros somos poderosos del momento que vamos a las urnas, porque nada más y nada menos decidimos el futuro de nuestra patria. Y yo creo que en esta ocasión nos ha puesto la vida en una circunstancia y una encrucijada de esa naturaleza. Vamos a decidir el próximo febrero realmente entre dos modelos completamente distintos, entre dos modelos que tienen apadrinamientos totalmente distintos del uno del otro. Un modelo que realmente está promoviendo, y lo dice transparentemente, en la salida de la cárcel de ciertos elementos que deberían quedarse allí, permanecer allí. Un modelo que nos está diciendo ya y nos está avisando que posiblemente va a terminar con la dolarización, y así por el estilo. Y otro modelo que es totalmente distinto, con sus luces y sus sombras. Entonces, el poder que vamos a tener nosotros el día de las elecciones es enorme. Concurramos a votar, pero pensemos en el país primero. Nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos enorme. Después no nos quejemos de que si votamos mal o escogemos mal, no era eso lo que nos conviene. Realmente esta es la oportunidad para elegir entre lo que realmente el pueblo quiere para la democracia, para el Ecuador, y lo que no debería suceder. Entonces, esta es una elección fundamental para el Ecuador, crucial para el Ecuador. Por lo tanto, debemos tomar con seriedad, acudir a las urnas, informarnos sobre todo en el tema de las asambleístas y obviamente emitir nuestro voto con conciencia, pero sobre todo sabiendo que la democracia es un asunto de todos y que el sufragio es la herramienta de participación ciudadana por excelencia. Eso, Miguel. Doctor Medardo Leas, ¿cómo generar mínimas garantías y pedir un voto responsable y reflexivo en las próximas elecciones? Si no fuera por los medios de comunicación privadas, ni siquiera conoceríamos quiénes son los candidatos. Por eso, ciudadanos, escuchen a radios como Democracia, que tiene un buen programa donde invita a muchas personas a dar opiniones sobre cómo se deben manejar ciertos problemas que tiene el país. Esta es una acción cívica positiva que le va a enriquecer y le va a dar conocimiento sobre cuáles son las mejores opciones. Ustedes ya han vivido durante muchos años lo que es el manejo autoritario, irresponsable y corrupto de un gobierno. Ustedes han visto cómo se han desperdiciado millones de dólares. Y si eso les causa decepción, tienen que utilizar el único mecanismo legal que pone en sus manos actualmente la estructura constitucional del país, cuál es la democracia, para votar bien. Si nosotros seguimos repudiando a la política, seguimos rechazando a todos los políticos, culpables de todos los males, se equivocan. Cierto hay que hay malos políticos, cierto hay que se han creado organizaciones políticas con falsificación de firmas, cierto es, pero también hay buenas personas. Entonces vamos a coger entre dos modelos. Ustedes tienen a nivel internacional ejemplos de lo que no se debe hacer. Cuba, 70 años. Venezuela, 25 años, Nicaragua, 25 años. ¿Alguno de esos países ha dado bienestar, prosperidad, libertad, tranquilidad, democracia? No, ninguno. Solo han dado pobreza, miseria. Y en el caso venezolano, expulsando más de 8 millones de ecuatorianos. Y eso es el país que ponen como ejemplo una de las candidatas, como el país que es del ejemplo para el Ecuador. Pero señores, la política es para dar bienestar, para dar tranquilidad, para dar empleo. Algo más claro. La seguridad no solamente depende de la policía, la seguridad depende de tener una estructura adecuada donde los ciudadanos podamos con libertad poder trabajar, poder estudiar, poder desarrollarnos.
Entonces, ecuatorianos, pensemos que solamente el pueblo salva al pueblo, y si nosotros nos equivocamos, les recuerdo que los perjudicados seremos nosotros. Por favor, si queremos el Ecuador, analicemos y votemos consciente y responsablemente. Muchas gracias por este aporte. Es importante procesar estas recomendaciones en medio de la campaña electoral que ha comenzado esta semana, cuando el país vive un conflicto armado interno y violencia, y los actores políticos y candidatos debieran generar certidumbre y no la misma demagogia de siempre. Garantías del Estado, por cierto, como se ha dicho, y claridad en las propuestas viables, y los ciudadanos finalmente discernir y no caer atrapados en los engaños y los regalos para la conquista de votos. Ejercer un voto libre, pero responsable en el país. Muchas gracias por el aporte al doctor Gilberto Vaca García, jurista y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, la doctora Rudy Hidalgo, académica, decana en la UDLA y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, y el doctor Medardo Oleas, jurista, analista y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia AM y Democracia TV. Les recomendamos y les deseamos un feliz fin de semana a todos. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.